Gracias, asambleísta. Asambleísta Tito Nilton Mendoza. Gracias, señor presidente. Yo creo que este es un debate que se centra eminentemente en lo jurídico y algunos juristas han emitido criterios que también yo los iba a emitir, pero en buena hora que lo han hecho. Inclusive en mucho concuerdo con lo dicho por el doctor Mauro Andino, pero yo me voy a referir específicamente al texto que ha sido propuesto, porque en realidad la Defensoría del Pueblo ejerce una función específica y que por su naturaleza es de tutelaje, que tiene que ser para tutelar los derechos y garantías de los ciudadanos que se establecen fundamentalmente en la Constitución y en las leyes, pero fundamentalmente en la Constitución y en aquellos principios contenidos en convenios internacionales, principios que son universales y que están por encima de la Constitución, porque son supraconstitucionales. Tanto es así que la teoría o la doctrina sobre el derecho constitucional ha evolucionado tanto que cuando alguna norma inclusive de carácter inferior jerárquicamente a la Constitución contiene principios que garantizan estos derechos fundamentales, así esa norma sea un reglamento o una simple norma y esté por debajo de la Constitución en su jerarquía, ante el derecho internacional y ante la humanidad debe estar por encima. Pero concretamente respecto de lo propuesto, en el último inciso del artículo 2, dice, luego de que dice que es designado para un periodo de 5 años y está sujeto al enjuiciamiento político por parte de la función legislativa. No solamente debe decir que está sujeto al enjuiciamiento político, señor presidente y señores asambleístas, debe ser sujeto de fiscalización y control, porque el enjuiciamiento político ya es lo que se deriva luego de que se ejerce la fiscalización y el control y se encuentra alguna anomalía, alguna irregularidad en ese ejercicio de fiscalización o control. No se puede ir directamente al enjuiciamiento político si previamente no ha habido una fiscalización o un control de parte de la entidad legislativa para proceder luego, si es que se amerita, el enjuiciamiento político. La designación y la duración. El doctor Tayano, jefe de nuestro bloque, ha hecho una propuesta respecto de aquello, pero yo quiero ahondar más. El doctor Rafael Estevas, jurista estudioso, ha traído legislación constitucional comparada respecto de cómo se designa al defensor del pueblo en otros países de Latinoamérica y cómo está concebida esa designación en sus respectivas constituciones. Aquí yo quiero decir algo que lamentablemente aquí se está satanizando. Y cuando hablábamos sobre las funciones y las atribuciones de la función legislativa, prácticamente, como decía León Roldós en aquella oportunidad, se está dejando a la función legislativa como un ente eminentemente protocolario, solamente para posesionar autoridades, para disque pedir información y para hacerle un saludo a la bandera en sus funciones. La función legislativa es por su naturaleza función fiscalizadora y controladora. Y la doctrina y la historia constitucional y republicana de todos los países que han ejercido y ejercen la democracia nos dice que no hay mejor fiscalización para los organismos del Estado que la propia función legislativa, porque en la función legislativa radica la representación y la participación
de la ciudadanía a través de quienes son sus dignatarios. Y en la función legislativa, por lo general y casi siempre, están representadas todas las fuerzas políticas e ideológicas, fundamentalmente de una nación. Entonces, lo que hay que buscar es el mecanismo para que esa fiscalización y ese control sea ejercido de la forma más debida, más adecuada y por sobre todo más democrática y abarque a todos los sectores representados en esa función. No como decía la anterior Constitución y la todavía actual Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde se nombraba una comisión de fiscalización que muchas veces representaba solamente a los grupos que ostentaban la mayoría y dominaban la legislatura en ese momento. Esa comisión, la que fiscalice y la que controle, como por ejemplo la que tenemos ahora en la Asamblea, que perdónenme, pero es una mesa de legislación y fiscalización que en estos 7, casi 8 meses no ha fiscalizado casi nada, por no decir nada. Ha sido una función adlátere de las demás funciones del Estado, que lo único que ha hecho es hacer lo que exactamente le ordenan, pero no ha fiscalizado nada, y lo que es peor y más grave, no nos ha permitido a quienes sí hemos querido fiscalizar y ejercer algún acto de fiscalización, hacerlo. Eso es lo más grave. Entonces, señor presidente y señoras y señores asambleístas, lo que hay que buscar es una forma que garantice la democracia en la fiscalización en estos cuerpos colegiados, llámense como se llamen, legislatura, asamblea legislativa o como deben llamarse, Parlamento o Congreso Nacional. Debe establecerse entonces una forma de controlar y fiscalizar también al defensor del pueblo. Y la Defensoría del Pueblo no solamente debe ser delegativa, no deben haber solamente delegados en las provincias del defensor del pueblo, sino que deben existir los defensores del pueblo provinciales que tengan atribuciones, facultades para ejercer el tutelaje de esas garantías y esos derechos ciudadanos sin que venga la orden, la imposición o la injerencia del defensor del pueblo nacional. Los defensores del pueblo regionales o provinciales deben tener atribuciones y facultades propias que no sean solamente delegables. Debe también, señor presidente y señores asambleístas, establecerse sanciones para quienes ejercen estas delicadas funciones. Sanciones no solamente de tipo administrativo, que conlleven a situaciones de destitución, remoción, multa o suspensión del cargo de la función que ostentan. Deben haber también sanciones de tipo penal, porque las funciones delicadas que ejercen, como bien decía el doctor Esteves, y puso un ejemplo que fue o que causó conmoción a nivel nacional, el caso de las Tres Dolores, en donde el doctor Esteves tuvo una destacada participación como abogado, defensor de estas mujeres desamparadas y que no tuvieron tutelaje de la Defensoría del Pueblo como debió ser. A esos que fallan en esos casos tan delicados y en otros, 1 minuto, asambleísta. Tiene que establecerse una sanción, si no en la Constitución, decirlo en la Constitución, para que la ley lo establezca y lo preceptúe así, de esa manera. Por último, señor presidente y señores asambleístas, porque el tiempo